Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a los servicios de hoy. Un saludo muy cordial a todos los hermanos que están conectados, los hermanos que están en la radio, por video y diferentes partes del mundo, por supuesto, diferentes partes, especialmente en el Cono Sur. Este mensaje que voy a entregar hoy está basado en un artículo que me llamó mucho la atención del señor George Kakous, ¿ya? Y estaba en la revista Mundo del Mañana de 1987, hace muchos años atrás, 38 años atrás, y es muy interesante. Bueno, también en este mensaje usaremos como Biblia, de preferencia, ya palabra de Dios para todos, en general. Bueno, al aproximarse la Pascua, necesitamos examinarnos para ver si somos dignos de la promesa de vida eterna que Dios nos hace. El título de este mensaje es La Pascua, una póliza de seguro. Gracias. La Pascua, una póliza de seguro. Bueno, la venta de póliza de seguro de vida en esta sociedad es un gran negocio. Esto nos puede ayudar a comprender el plan de Dios. Millones gastan en pesos todo el mundo para asegurar diferentes situaciones. Hay muchos tipos de seguros. Seguros de automóviles, seguros de invalidez, seguros de vida, seguros de salud, de accidentes, de incendios, de responsabilidad civil, de cesantía, de escolaridad, entre otros. Definamos un poquito el seguro. Es una póliza de seguro de vida y es un acuerdo entre el asegurado y la aseguradora. La aseguradora se compromete a pagar a los beneficiarios una suma de dinero si el asegurado fallece, se invalida o sobrevive. En cambio, el asegurado debe pagar primas, o sea, una cuota mensual. Pero antes de beneficiarse de una póliza, una póliza de seguro de vida, por ejemplo, la persona interesada tiene que someterse a un examen médico completo, el cual debe arrojar resultados satisfactorios antes de que el seguro sea concedido. Lo mismo nos pasa cuando aseguramos un auto. Nosotros vamos y aseguramos un auto, pero en ese momento yo quiero ver el auto. No vaya a estar chocado, con problemas, no, lo van a asegurar. Es perfecto, está perfecto, lo aseguramos. Bueno, a pesar de que las compañías de seguro cuentan con con enormes fuentes monetarias, no están dispuestos a otorgar grandes sumas de dinero a personas que no llenan los requisitos. Tienen que llenar los requisitos para que el seguro pueda funcionar. Los cristianos genuinos, cuentan con una póliza de seguro. Distinta, por supuesto. Reciben vida eterna en vez de dinero. Una garantía absoluta de vida eterna acompañada de seguro de vida concedido por Dios. Los seres humanos hacen grandes esfuerzos para llenar los requisitos exigidos por el seguro de vida físico. Mas la mayoría de las personas creen que pueden recibir los beneficios del seguro de vida ofrecidos por Dios sin primero llenar los requisitos. Es fácil escuchar por ahí: cree y serás salvo y vas a tener vida eterna. Este es un tema profundo, pero obviamente en nuestra oportunidad lo veremos. Pero si nosotros como cristianos no logramos cumplir los requisitos de Dios, entonces la garantía que podemos esperar es la muerte eterna. Como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia.
Ahora vamos a revisar cuál es la garantía que nos da Dios. En primer lugar, el primer tema que vamos a desglosarnos es protección garantizada. Entonces, ¿cómo podemos recibir la protección de Dios que nos ofrece contra la muerte? Bueno, aquí hay un proceso. Primero, Dios tiene que llamarnos. Este mundo está separado de Dios, de manera que nadie puede tener acceso a Dios a menos que Él intervenga en la vida de la persona. Cristo lo dejó clarísimo sobre esto en Juan 6:44. Dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. En segundo lugar, ese es el primer requisito. En segundo lugar, los pocos que somos o son llamados, tenemos que creer lo que Jesucristo dice y su mensaje sobre el reino de Dios. Debemos creer. En hebreo aparece ahí la descripción de creer. ¿Qué significa? En tercer lugar, es preciso que el creyente se arrepienta de sus pecados y que se bautice. En Hechos 2:38, sabemos esta escritura, la vamos a leer. Dice en la versión Reina Valera: y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, aclara mucho más este concepto, muy repetitivo, manipulado con frecuencia por otros grupos, y pierden el sentido profundo que tiene esto, lo que dijo Pablo: arrepentíos. Fíjese lo que dice esta versión, Palabra de Dios para Todo: cambien su manera de pensar y de vivir, cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Así Dios los perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Por lo tanto, el arrepentimiento implica un autoexamen personal, conforme a las normas de Dios, reconociendo nuestros pecados y sintiendo una intensa inquietud y contrición, o sea, un remordimiento por haber infringido la ley de Dios, de manera que decidamos conscientemente de vivir por toda la palabra de Dios. El arrepentimiento significa la renuncia del camino de vida que ha seguido el resto de la humanidad, para vivir como Dios desea que lo hagamos. El arrepentimiento es algo que Dios mismo también nos concede a nosotros. Como dice en Romanos 2:4, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies, pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta que eres bueno contigo para que cambies tu vida. Entonces, Jesucristo se convierte en nuestra norma y ejemplo. En Gálatas 2:20, Pablo dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En 1 de Pedro 2:21 dice: porque para esto sois llamados, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas.
En cuarto lugar, aceptamos su perfecto sacrificio por nuestros pecados y nos sometemos a su voluntad para que Él nos enseñe a vivir como Él vivió. Después del bautismo, emergemos de nuestro sepulcro acuático, habiendo sido perdonados nuestros pecados, y los ministros de Dios nos impusieron las manos para que Dios nos conceda su Espíritu Santo. En Hechos 19:6 dice, en una situación que vivió Pablo, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban otras lenguas, o sea, otros idiomas, y profetizaban. Su Espíritu en nosotros hizo que nuestro plan de seguro funcionara, entrara en vigencia. Por eso cuando somos bautizados, nos imponen las manos, se echa a andar ese seguro. En Efesios 1:12 dice, hablando acá Pablo de los judíos, nosotros los judíos ya estábamos esperando a Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. 14, Efesios 1:14. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía, arras. Garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Desde entonces, si permanecemos fieles hasta el fin, tenemos garantía de vida eterna. Cuando muramos, permaneceremos inconscientes en el sepulcro, esperando la resurrección, mediante lo cual seremos transformados en seres compuestos de espíritu. Seremos cambiados literalmente en hijos nacidos de Dios, como seres divinos dentro de la familia de Dios. Y seremos transformados como fue Jesucristo. En 1 Corintios 15:50, en Palabra de Dios para Todos, les digo esto: hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Pero escuchen este secreto: no todos moriremos, pero todos seremos transformados al cuerpo esplendoroso, como lo demostró Jesucristo, cuando apareció en medio de los discípulos. Y uno no creyó. Dijo, yo no creo, a menos que lo toque. Tomás, ven acá, tócame, soy yo. Había pan, un pescadito, y comió. Y después desapareció. Un cuerpo totalmente transformado. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, pues la trompeta va a sonar. Y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre, y todos seremos transformados. Nuestro cuerpo se va a podrir, se vestirá con lo que nunca se pudre. Y este cuerpo que va a morir se vestirá con lo que nunca muere. Cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre, y cuando lo que se muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. Se hará realidad. 2. Examinemos más detenidamente sobre este seguro. ¿Acaso este plan de seguro continúa vigente de manera automática?
¿Podemos darle la espalda al camino de Dios y aún así ser salvados? De ninguna manera. De ninguna manera. El bautismo y el haber recibido el Espíritu Santo de Dios fueron solo el principio de nuestra conversión. No nos convertimos en seres perfectos después de ser bautizados. Solamente recibimos una pequeña porción, las arras del Espíritu. En 2 Corintios 1:22, palabra de Dios para todos, nos ha puesto en una marca que muestra que le pertenecemos, las arras, el Espíritu en nuestros corazones como un adelanto de garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. Todo lo que nos ha prometido nos da una pequeña porción. No hemos alcanzado la perfección de Jesucristo. Podemos tropezar, pecar, volviendo a acarrearnos la pena de muerte por infringir la ley de Dios. Hemos iniciado un proceso de por vida, en la lucha por sobreponernos al pecado. Debemos entonces arrepentirnos. ¿Y qué dijimos delante? Arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Y eso cuesta. No crea que es fácil. Constantemente de nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone. Mientras más venzamos nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza natural, física, más de su Espíritu Dios nos dará, el cual nos ayuda a pensar y a comportarnos más como Jesucristo. Finalmente debemos crecer hasta llegar a ser varón perfecto a la medida y estatura de plenitud de Jesucristo. En Efesios 4:13 dice: este trabajo debe continuar hasta que todos, unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Entonces estaremos listos para nacer dentro de la familia de Dios al momento y hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios desea protegernos para que no fracasemos. Dios desea que maduremos nuestra vida cristiana para que nos hagamos aptos y podamos heredar el reino de Dios. Dios desea que este proceso sea continuo. Por eso cada año la Pascua nos renovamos. Dios requiere que renovemos nuestro pacto bautismal cada año durante la Pascua. Dios desea que en esta estación pascual nos examinemos para ver si hay algún pecado en nuestra vida y determinar nuestro nivel de madurez espiritual. Es preciso que nos redediquemos a vernos como Cristo, a mirarnos en Cristo. Dios desea que glorifiquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. En 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si somos creyentes, creemos en Dios, Dios nos ha comprado con precio de su Hijo amado. Por eso es necesario que examinemos el modo como usamos las diferentes partes de nuestro cuerpo, hablando en el sentido espiritual. Obviamente, la Biblia habla del uso de nuestros ojos,
nuestra boca, la mente, nuestra mente, cómo lo usamos, nuestro corazón, las manos y nuestros pies. Al acercarse la Pascua, es necesario que nos cercioremos de estar manteniendo en vigencia el seguro de vida que Dios nos ha dado por medio del Espíritu, porque puede caducar y no vamos a tener ese seguro. Por eso es necesario la Pascua, pero debemos examinarnos todo nuestro cuerpo. Esto lo hacemos al examinarnos con respecto al uso que damos a nuestros órganos. Si nos examinamos, quizás encontremos condiciones que necesitamos erradicar para poder sobrevivir espiritualmente. Entonces, examinemos cada parte de nuestro cuerpo. Los invito a que echemos mano a ese examen. Partamos entonces, los ojos. Los ojos, a pesar de su pequeñez, los ojos son más complejos que cualquier cámara de televisión o celular. Se calcula que el 80% de nuestro conocimiento se obtiene a través de los ojos. ¿De qué manera usamos nuestros ojos? ¿Para gloria de Dios? La mayoría de la gente ha sido cegada por Satanás para no ver la verdad de Dios. Como dice en Corintios 2, 2 de Corintios 2, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No les entra, no ven este resplandor del Evangelio. Por consiguiente, los ojos les mantienen en una ceguera espiritual, permitiéndoles ver únicamente conocimientos falsos. Nuestros ojos no deben ser usados así. Pensemos por un momento en todas las cosas subversivas, cosas reverdes, incendiarias, desestabilizadores, agitadores, sediciosos, que pueden mirar nuestros ojos. ¿Es acaso extraño que Dios considere los ojos como termómetros espirituales? Por ejemplo, los ojos pueden ser un medio por el cual se despierta la codicia. ¿Sí? La codicia a veces se despierta por medio de los ojos. En 1 de Juan 2:16 dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Permite usted que sus ojos se pongan a mirar la violencia, el sexo en la televisión, en los celulares, las películas, documentos, que muestran toda clase de transgresiones a la ley de Dios sin estar firmes en sus convicciones y tener un carácter desarrollado y fuerte? Nos exponemos a veces. David oraba de la siguiente manera. En Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mí cosa injusta. En otro salmo dice 25:15 dice: mis ojos están siempre hacia el Eterno. Debemos disciplinarnos a no mirar lo que puede perjudicarnos espiritualmente. Y eso usted lo controla. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Bueno, por supuesto, se trata de un lenguaje figurado que no debe aplicarse en el sentido literal. Es una amonestación que se nos da con el fin de alentarnos a usar nuestros ojos apropiadamente. Debemos vencer la tentación de mirar aquellas cosas que pueden evitar que aprendamos y apliquemos la verdad de Dios. Debemos alejar nuestra vista de esas cosas que nos desvían y que no somos capaces de controlar. Reflexionemos en la multitud de usos inadecuados para los ojos. Ejemplo, miramos con compasión las tragedias que sufren otras personas
tal como lo hizo el samaritano? ¿Dirigimos la vista diariamente a la palabra de Dios en intenso estudio bíblico? ¿O nos gana la televisión? ¿Velamos y observamos los acontecimientos mundiales conforme se van acelerando hacia el fin del gobierno de Satanás sobre la tierra? ¿Alzamos cada mañana los ojos dependiendo de Dios para que nos dé su misericordia y su venidero reino? En Salmos 123, del 1 al 4, hay una hermosa oración. Miro hacia ti, que reinas en los cielos. Como los esclavos están pendientes de la mano de sus amos, como los ojos de la esclava están pendientes de la mano de su ama, así estamos pendientes del Señor nuestro Dios, esperando que nos tenga compasión. Señor, ten compasión de nosotros. Ya estamos cansados de que nos hagan sufrir tanto. Hemos recibido demasiados insultos y golpes de esa gente que nos desprecia y está lleno de orgullo. Cada mañana deberíamos mirar, alzar nuestra vista en oración a Dios y pedirle su protección, su misericordia y su acompañamiento. Los oídos. Nuestros oídos hacen que una computadora parezca una cosa tosca como una mezcladora de concreto. Nuestros oídos contienen los circuitos eléctricos suficientes como para proporcionar servicio telefónico o telefónica móvil a una gran ciudad. A través de los oídos recibimos una comunicación verbal, como ondas en diferentes frecuencias. Desafortunadamente, Satanás es el príncipe de las potestades del aire. Como dice en Efesios 2, del 1 al 2, en Palabra de Dios para Todos. 1. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios, alejados de Dios. Antes vivían pecando, al igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Satanás es el príncipe de este mundo y manda frecuencias, ¿ya? No le hagas caso, haz esto, haz lo otro. Las ondas sonoras son perturbaciones mecánicas que se propagan a través de los medios como el aire, el agua y los sólidos. Son un tipo de onda elástica que se transmiten energía e información. Las características de esto se generan por las vibraciones de objetos. Se pueden propagar por medios sólidos, líquidos o gaseosos. Se transmiten en forma de ondas esféricas, periódicas o casuísticas. Se caracterizan por su frecuencia y amplitud y duración. Se expande. Satanás infiltra nuestra mente, provocando las palabras negativas que otras personas nos dicen. También las palabras inapropiadas e ilícitas, que son más mortíferas que una serpiente venenosa. Por ejemplo, sabemos muchos garabatos, pero no los decimos. No las decimos. Recuerdo yo, como experiencia personal, en la escuela, niños muy garabateros. Yo les decía que no debería ser garabato. ¿Cuántas palabras sabes tú? Palabras feas sabes. ¿100? ¿200? Yo sé 1000, pero no las digo. Me controlo. Por eso son mortíferas esas palabras negativas y malas. Frecuentemente son dichas con la intención de destruir la reputación de alguien y con el fin de inculcar conocimiento falso. Por esta razón es preciso que evaluemos todo lo que escuchamos. En Lucas 8:18 dice: mirad pues cómo oís.
Mirad, pues, cómo oís, porque todo lo que tienes se le dará, y todo lo que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. El solo hecho de que se diga algo no quiere decir que sea cierto. A menudo, personas con motivos malos alteran la verdad y causan daño irreparable. En Proverbios tenemos muchos mensajes que nos dicen lo siguiente. Proverbios 26, 24 dice: con sus palabras el perverso trata de disimular su odio, pero en su interior planea maldades. El 25 dice: lo que dice parece correcto, pero su corazón está lleno de malos pensamientos. El 26 dice: aunque trate de esconder sus malas intenciones, al final todos se darán cuenta de su maldad. Una vez que sepamos que una persona está tratando de desviarnos o de destruir la reputación de otra persona o hablando mal, es preciso que nos dejemos de ponerle atención. Salmo 26:4 nos dice: yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas. En Proverbios 19:27 dice: hijo mío, si dejas de atender a la corrección, a la enseñanza, a la instrucción, te apartarás de las palabras del saber. Conviene hacer saber a semejantes individuos que preferimos no participar de conversaciones de esa índole. En cambio, recordemos que hay cosas que sí debemos escuchar para poder desarrollarnos en el camino de Dios. En Proverbios 3:11 dice: no rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones, porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo preferido. Somos sus preferidos, porque nos escogió. Debemos poner atención humildemente a los que se nos diga. Quizás no siempre sean palabras elocuentes, pero debemos escucharla. Es imprescindible, ¿escucha usted atentamente los sermoncillos? ¿Lo pone en práctica en su vida personal? Es imprescindible tener cuidado de la calidad del material que permitimos entrar a nuestros oídos. La boca, otro órgano más. Por nuestra boca somos alimentados y también nos comunicamos, tanto en actividades recreativas como en las importantes. Pero por culpa de la influencia de Satanás y nuestra falta de carácter, el hombre no ha usado su boca apropiadamente. Desde el punto de vista físico, la dieta de muchas personas en las naciones más ricas es exagerada y desequilibrada. Es cierto que el reino de Dios es mucho más que comida y bebida. En Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. No obstante, Dios requiere que cuidemos nuestro organismo. En 1 Corintios 6, 19 al 20, se nos pregunta: ¿no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios le ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Esa pequeña porción, esas arras, está en nuestro cuerpo. Ustedes no son sus propios dueños. 20, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Aparte de la responsabilidad de seguir buenos hábitos alimenticios para nuestro cuerpo, se encuentra otro órgano en nuestra boca: el uso correcto de la lengua. La lengua es una de las partes del cuerpo más difíciles de domar, tan pequeña y con gran poder. Como dice Santiago 3, del 5 al 8,
en Palabra de Dios para Todo, en esa versión. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como una chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Fíjense, la lengua nos puede hacer daño toda nuestra vida si no la usamos correctamente. Los hombres siempre han podido domar toda clase de animales, pájaros, reptiles, peces, pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y está lleno de veneno mortal. Muchos de los proverbios nos amonestan para que tengamos sumo cuidado en el uso de la lengua, especialmente en lo que al chisme se refiere. En Proverbios 17:9 dice: quien pasa por alto las ofensas crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. ¿Somos acaso culpables de divulgar rumores y de provocar distracciones? O sea, cosas que nos desvían de lo que estamos haciendo, de las promesas que hacemos, pero que no cumplimos. O de hablar mal de las potestades superiores. En Salmos 15, del 1 al 4, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente. 1. Señor, ¿quién puede ir a adorarte en tu templo? ¿Quién puede subir a tu santo monte? 2. Solo podrá entrar a tu templo el que lleva una vida honesta, haga lo justo y solo diga la verdad. 3. El que no calumnie a nadie y el que no haga mal a sus semejantes, ni insulte a su vecino. 4. Solo el que aparta de los que Dios desprecia y el que respeta al que teme al Señor, el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. En Proverbios 6, del 16 al 19, podemos aquí en estos versículos conocer un poquito más de la mente de Dios. Dice Proverbios 6, 16, hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo. 1, los ojos altaneros. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos que asesinan a gente inocente. 4, la mente que elabora planes perversos. 5, los pies que corren ansiosos al mal. 6, el testigo falso y mentiroso. 7, y el que provoca peleas entre los hermanos. Hasta el hablar demasiado puede meternos en problemas. En Proverbios 10, 19, dice: el que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. En Mateos 12, 36, 37, dice: y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Con la ayuda del Espíritu de Dios, debemos aprender a usar nuestra lengua como instrumento para informar, para alentar y en algunos casos para corregir. Hay tiempos y modos apropiados para hablar. En Eclesiastés 3, 7 dice: un momento para rasgar y un momento para
coser, un momento para callar y un momento para hablar. En Proverbios 25:11 dice: las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas de plata. Qué alentadoras son esas palabras. Nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra mente. La mente es un mecanismo más poderoso y maravilloso del cuerpo humano, y la inteligencia artificial no podrá superarla, no la va a superar. Es la fuente del pensamiento, nuestra mente, y esto determina nuestras acciones. Tanto los pensamientos como las acciones tienen que ser moldeados a la voluntad de Dios. Esto no es fácil, ya que la mente natural, bajo el influjo de Satanás, está llena de enemistad contra Dios y se opone a la ley de Dios. Sin embargo, podemos controlar la mente carnal, esta mente natural, esta mente física, si ejercemos el Espíritu de Dios, poder por el cual fuimos engendrados después de ser bautizados al recibir la imposición de manos. Tenemos esa porción, esas arras que nos puede ayudar a controlar nuestros pensamientos y nuestras acciones, pero tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios. En Gálatas 5:16 dice: por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Podemos así tener el mismo sentir, la misma mente de Cristo. Como dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos invita para que tengamos esa mente de Cristo. Es preciso que apliquemos las leyes de Dios en nuestras vidas. No tiene por qué ser tan difícil o tan imposible el poder vencer nuestra naturaleza carnal, si es que en realidad oramos, ayunamos, meditamos, estudiamos la palabra de Dios, participamos de los servicios activamente, escuchando los mensajes cada sábado, tratamos de comprender cada día más el significado de las fiestas santas, ponemos en práctica las Escrituras con regularidad. No puede ser muy difícil. Creo que podemos lograrlo. Si no ejercemos el poder del Espíritu de Dios que nos ha dado, nos debilitamos en lo espiritual y no podemos disciplinarnos adecuadamente. Durante la temporada pascual debemos examinarnos para ver si podemos producir los frutos del Espíritu en lugar de las obras de la carne, de esta mente natural que tenemos. En Gálatas 5:19 dice lo siguiente: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. 21. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he dicho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. 22. En cambio, lo que el Espíritu produce, el Espíritu, ¿qué debe producir? Bueno, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es necesario que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En 2 Corintios 10:4 dice: las armas que usamos no son de este mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortaleza y así destruir
Y así destruimos las acusaciones. Y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano, lo sometemos a Cristo para que lo obedezcamos a Él. Otro órgano, el corazón. Este corazón que late acá, fuerte, o a veces débil. El corazón es un músculo fuerte del cuerpo humano. Sin su actividad la vida cesaría. El corazón es una máquina perfecta que late 100.000 veces diarias, 35 millones cada año y más de 2.500 millones de veces. Esto a lo largo de una vida de 80 años. ¿Qué es lo que el corazón representa en la Biblia? ¿Qué es lo que representa el corazón? Bueno, es la fuente de nuestras actitudes y por ende de nuestro comportamiento. Tenemos diferentes tipos de actitudes. Hay actitudes positivas como amabilidad, bondad, compasión, compromiso, creatividad, disciplina, empatía, flexibilidad, generosidad, gratitud. Y también hay actitudes negativas, como la agresión, la manipulación, la pasividad, permisividad, suspicacia, el sarcasmo, lo irónico, lo excesivo, lo mordaz, las actitudes pulsantes. Y también hay actitudes según la relación con los demás. Hay una actitud entre las personas colaboradora, una actitud manipuladora, una actitud pasiva, una actitud agresiva, una actitud permisiva, una actitud asertiva, una actitud empática, también hay una actitud confiable, una actitud emocional y una actitud racional. El corazón carnal, el corazón natural, físico, produce malos pensamientos, como lascivia, soberbia, insensatez y engaño. En Marcos 7, 21 al 23, nos revela algo muy importante. Dice Marcos 7, 21, porque del interior de la gente, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato. Esas actitudes no vienen de afuera, vienen de adentro. El adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia, la necesidad. Toda esa maldad proviene del interior y es lo que hace impura a la gente. Por lo tanto, es necesario tener un corazón cambiado. Un corazón cambiado. Esto se logra mediante el arrepentimiento. ¿Te acuerdas que hablamos del arrepentimiento? ¿Y qué era? Cambiar la forma de pensar y de sentir. Entonces, mediante el arrepentimiento y el bautismo, por supuesto, podemos cambiar esto. Nuestro corazón puede crearnos problemas aún después de ser bautizados. Podemos convertirnos en víctimas de ataques cardíacos espiritualmente, en el sentido espiritual, al permitir que malas actitudes surjan de nosotros bajo la influencia de Satanás. Es preciso que estemos seguros de que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Como dice Marcos 12:30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Lo ponemos primero en nuestra vida? ¿Somos en realidad sensibles y respondemos a su voluntad? ¿Aceptamos las pruebas con una actitud positiva? Romanos 8:28 nos alienta con estas palabras. Y sabemos que los que aman a Dios, o sea, los que aman con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda nuestra fuerza. Sabemos los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Examinamos la actitud que tenemos hacia otras personas. Amamos fervorosamente a nuestros hermanos, vecinos y amigos con un corazón puro. En 1 de Pedro 1:22 dice: ahora ustedes, al obedecer el mensaje de verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con toda su fuerza. ¿O hacemos lo contrario? ¿Solo manifestamos un interés exterior expulsado por el deseo de vanagloria? ¿Podemos con toda sinceridad perdonar a otros? Bueno, seremos perdonados por Dios si perdonamos a otros. En Mateo 6:14 dice: porque si ustedes perdonan a otros el mal que le han hecho, su Padre que está en los cielos los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. O sea, dentro de la iglesia, los hermanos. Nuestro corazón debe ser tierno. Debe estar dispuesto a perdonar sin guardar rencor. En Efesios 4:32 dice: sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Somos, por supuesto, tenemos que ser mansos, pero no mensos. Tenemos que perdonar, pero tenemos que tener cuidado. 7, las manos. Las manos han sido diseñadas para asir, para mover y usar objetos. La habilidad que tenemos para escribir, construir, sembrar, comer, jugar, sería gravemente reducida si no tuviéramos las manos. Con razón, la palabra de Dios usa las manos como símbolo de trabajo. En Proverbios 10:4 dice lo siguiente: las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riqueza. En Éxodo 20:9 dice: trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Muchos individuos no tienen éxito en la vida debido a su pereza. Pablo tuvo que amonestar a los cristianos de Tesalónica a vencer su renuncia ante el trabajo. En el compendio manual de la Biblia de Halley dice lo siguiente: personas físicamente capaces que podían trabajar pero no querían hacerlo, aprovechándose del espíritu caritativo de la iglesia y haciendo de la esperanza de la venida pronta de Jesucristo una excusa para abandonar las labores habituales, reclamando el derecho de ser mantenido por los hermanos más pudientes. En Tesalónica, aquí Pablo no es blando, es claro, preciso y quizás duro. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:10, dice: cuando estuve con ustedes les dimos esta orden: el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, no coma. Y esto obviamente era porque se vivía en comunidad y algunos se aprovechaban. Los hermanos eran mansos, entendían todo lo demás. Pero Pablo era manso, claro, pero no menso. Así que le dijo: los que trabajan no comen. Hemos escuchado que algunos de ustedes no quieren trabajar y no se ocupan de nada. No se preocupan por trabajar, sino por estar pendientes de los demás. El 12 dice, versículo 12: y eso les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo, que dejen de molestar a los demás y se dediquen a trabajar para conseguir su comida y su sustento. Es posible también quebrantar el 8º mandamiento, como no hurtar.
si al no dar un día de trabajo honestamente por el sueldo que se le paga a uno, o como siervos útiles, debemos dar más que eso? ¿Cómo es esto? Bueno, somos trabajadores y de repente trabajamos y el jefe no está mirándonos y bueno, no hacemos nada. Hacemos como que trabajamos. ¿Y saben ustedes que estaríamos incumpliendo el 8º mandamiento? ¿Estamos hurtando? Debemos ser cristianos honestos. Es necesario que examinemos nuestros hábitos como trabajadores para ver si son de agrado de Dios. Debemos poner todo nuestro esfuerzo en lo que hacemos. Como dice Eclesiastés 9:10. Y todo lo que esté a tu mano hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, no se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimiento ni sabiduría. También debemos compartir nuestra productividad y ayudar a otros cuando nos sea posible. En Proverbios 3:27 dice: no dejes de hacer el bien a todo el que se lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlo. Es obvio que hay un límite en lo que una persona puede dar, pero el dar debe ser la meta máxima en la vida cristiana y nuestra primera consideración en toda circunstancia. En Mateo 25:31 dice: cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Entonces todos los pueblos se reunirán en su presencia, el Hijo del Hombre los separará, así como el pastor separa sus ovejas de sus cabras. Él pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y por supuesto va a llamar a los que están a su derecha: vengan, ustedes han sido fieles, me han ayudado, me han vestido, me han dado comida, hereden el reino de Dios. Y a la izquierda, las cabras, dirá: yo no los conozco, ¿ya? Y ellos van a preguntar: ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Ya? Bueno, Dios ahí le va a responder. Lean, por favor, ustedes ahí ese versículo. ¿Ya? La bondad común nos debe destacar como iglesia de Cristo con los hermanos honestamente necesitados. Honestamente necesitados. Los pies. Nuestros pies nos llevan más de 100.000 kilómetros en el curso de nuestra vida. Pueden contabilizar ustedes cuánto caminan. En mi celular siempre aparece ahí un numerito. No sabía quién era. Y después me di cuenta que contaba los pasos que daba durante el día. 1.000, 2.000, 500. Bueno, nuestros pies, si los pudiésemos contar, en toda nuestra vida estaríamos 100 kilómetros. En el sentido bíblico, nuestros pies son los miembros principales por los cuales vivimos y alcanzamos nuestra meta que deseamos. David dijo en Salmo 119, 105, tu palabra es lámpara que guía mis pasos. Mire qué hermoso. Tu palabra es la lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. La ley de Dios debe guiarnos en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Cada mañana cuando oremos: Dios, guíame. Guíame en esta situación que estoy viviendo, en el trabajo, en el tránsito. Examine las metas que tiene ahora mismo. Esas metas le ayudarán a entrar en el reino de Dios. En Mateo 6:33 dice que debe ser nuestra primera prioridad buscar primeramente el reino de Dios y la justicia. Fije metas espirituales en asuntos de desarrollo personal, en el servicio a la iglesia y a otras personas, como también el desarrollo de la solidaridad en la familia. Quizás usted es el único que asiste a la iglesia. Bueno, ore. Pida a Dios que le ayude,
pero sea solidario con su familia. Para recibir ayuda en el desarrollo del carácter cristiano, necesitamos renovarnos día a día. En 2 Corintios 4:16 dice: por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece día con día. Con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, hagamos que esta meta sea principal. No podemos ser negligentes en fijar metas y en agradar a Dios. Bueno, preguntémonos, ¿ha salido bien usted de este autoexamen? ¿Hemos salido bien? Como ha podido ver, hay muchas cosas que tenemos que examinar nuestra vida al aproximarse la Pascua. Tenemos tiempo. El examen espiritual en el cual debemos salir bien si queremos que siga vigente el seguro de vida que Dios nos ha dado. Es a menudo muy doloroso, puesto que tenemos que combatir contra Satanás, contra su mundo, contra nuestra naturaleza carnal, natural. La vida es dura, pero recordemos, en Hebreos 12:4 dice: ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta perder la vida. Cristo la perdió. Cristo perdió su vida. Nosotros no hemos luchado hasta ese punto. Tenemos un sumo sacerdote que sí derramó su sangre por toda la humanidad. Es cosa sumamente seria y sagrada el participar de la sangre derramada de Jesucristo. Tengamos cuidado de no participar del pan y del vino de la Pascua indignamente. En la ceremonia de la Pascua debemos nosotros beber y comer el pan pensando en ello. Dice acá en Corintios 11:27, entonces si alguien come el pan y bebe la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo a su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno debe examinar su propio corazón antes de comer el pan y beber la copa. Cada uno de nosotros debe ser franco consigo mismo al reconocer sus faltas y proponerse desarraigarlas de su carácter. Dios el Padre nos ha escogido y cada uno de nosotros para su servicio, así que no dejemos de hacer el esfuerzo necesario para renovar este pacto diseñado con el fin de concedernos vida eterna. Busquemos las manchas y arrugas que tenga nuestro carácter y después valgámonos, echemos mano al poder del Espíritu Santo para deshacernos de ellas y crecer más hacia la perfección. En Mateo 5:48 dice: pero por esto ustedes deben ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Si luchamos por alcanzar esta meta, nos estaremos preparando para otra meta aún más maravillosa, la de nacer en el reino de Dios como hijos de Él, como hijos de Dios. Dios nos bendiga y nos haga comprender más el significado de la Pascua que viene pronto. Buenas tardes, hermanos.